A partir de este momento las noticias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido a Agenda Abierta. Tema que vamos a abordar hoy en este programa. Palestina. Más de 100 edificios han quedado destrozados en la Franja de Gaza en 6 días de agresión militar por parte de las fuerzas de Israel. Preguntamos quién silencia al pueblo palestino y allí algunas de las opciones. Este es el segundo tema. Para el primero ya nos está esperando el invitado, así que raudamente comenzamos. En Turquía, el Consejo Supremo Electoral indicó que con más del 99% de los votos escrutados, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan lidera el conteo con alrededor del 49% de los votos. Erdogan se presentó a estos comicios por el Partido de la Justicia y el Desarrollo, pero no alcanzó los votos necesarios para vencer en primera vuelta. En segundo lugar está el representante del Partido Republicano del Pueblo, Kemal Kılıçdaroğlu, con el 44%, seguido del candidato por la alianza ATA, Sinan Ogan, con el 5% hasta el momento. De acuerdo con las autoridades electorales, esta jornada comicial se ha caracterizado por una amplia participación de la población, donde fueron convocados más de 64 millones de votantes para elegir el candidato que ocupará la presidencia del país y renovar así los 600 escaños del Parlamento. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios de cara a la segunda vuelta electoral en la que el actual mandatario encabeza las encuestas. TRT World, ¿qué dice? Datos actualizados, 86,99% de participación electoral, votos escrutados 99,87%, Erdogan 49,50%, Kemal Kılıçdaroğlu 44,89%, Sinan Ogan 5,17%, Muharrem İnce 0,44%. Ahí tienen entonces los últimos valores. Anadolu Hansi dice: Erdogan califica votaciones culminadas en Turquía como festival de la democracia llevado a cabo en paz. El presidente turco calificó estas elecciones, que fueron presidenciales y parlamentarias, como este gran festival democrático que se hizo en un ambiente de suma tranquilidad. También indicó que las elecciones demuestran madurez democrática. Criticó la prisa de algunos por anunciar los resultados mientras aún se estaban contando los votos, porque dijo que eso equivalía a usurpar la voluntad nacional. Con esto también veamos un medio ruso, Sputnik, el Kremlin. Rusia respetará cualquier elección del pueblo turco, habló el portavoz. Dmitry Peskov dijo: seguimos con gran interés y muy de cerca las noticias que llegan estos días desde Turquía. Rusia y Turquía les une una gran amplia gama de cooperación y de amistad que se traduce en beneficio mutuo. Esto es lo que ha dicho. Por lo tanto, Moscú toma la decisión de esperar el resultado y cualquiera fuera el resultado de la cooperación seguirá. Esto es lo que ha dicho la voz oficial del Estado de Turquía. Nos vamos a ir ahora a Estambul. Allí nos están esperando nuestro corresponsal Sergio Rodrigo, listo para actualizarnos. Sergio. Muy buenos días y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur desde Estambul. Aquí los últimos datos del conteo reportado por el Consejo Electoral turco señalan ya que han obtenido más del 99% del voto escrutado y en la que dan la victoria al candidato a la reelección Recep Tayyip Erdogan, en el que habría obtenido más del 49% y se habría quedado a pocas décimas de conseguir esa mayoría necesaria para gobernar en primera vuelta. En segunda posición se queda el líder de la oposición con poco más del 44% del electorado, pero el gran protagonista de estos resultados sigue siendo la participación. El propio Erdogan felicitó ayer a los ciudadanos por participar en estas elecciones, en la que más del 88% del electorado acudió a las urnas y en la que la participación fue tan alta, pero también el resultado de la convivencia y de estas elecciones se marcó por la normalidad y por la falta de incidencias durante todo el proceso electoral. En las elecciones parlamentarias, el partido de Erdogan, el AKP y su alianza también habrían conseguido esa mayoría según los resultados de ese Consejo Electoral, que de momento ya augura un panorama de un segundo balotaje en estas elecciones presidenciales turcas. Gracias, Sergio. Nos esperan Marcelo Ramírez, listo con nosotros para abrir el análisis. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, aquí expectantes, porque has visto cómo se han manejado estos resultados.
Bueno, creo que fue una bomba geopolítica en realidad este resultado. Hace 24 o 48 horas atrás nosotros escuchábamos como las agencias occidentales nos hablaban de que Erdogan iba a perder las elecciones por cerca de 10 puntos. Bueno, el resultado prácticamente está definida, la elección en medio punto porcentual, nada indica que en la segunda vuelta el resultado pueda ser diferente y esto consolida, bueno, el eje que encabeza Rusia contra Occidente. Las posiciones eran muy claras en ambos candidatos, pro-occidental, adoptando los valores europeos y pretendiendo unirse a las sanciones contra Rusia, mientras que Erdogan, bueno, ya conocemos su política pragmática de los últimos años. Hablemos también de este resultado en función de Rusia, China y Estados Unidos. Como que está gravitando allí toda la fuerza geopolítica y es muy interesante conocer sobre este resultado cómo se pueden mover esos factores. Bueno, creo que ha sido una profunda decepción para los Estados Unidos, especialmente. Recordemos la serie de incidentes que ha venido sucediéndose con Turquía, entre ellos una situación que comenzó a elevar su tensión cuando Turquía decidió comprar sistemas S-400 hace ya unos cuantos años a Rusia, y ese proceso siguió afianzándose cuando Turquía no decidió sumarse a las sanciones, inclusive aprovechar el vacío en la economía rusa con la salida de las empresas occidentales y muchas empresas turcas ocupar esos lugares, específicamente cafés y demás. Cadenas de café turcas se han ocupado de normalizar la economía rusa en la medida de lo posible. Todos estos gestos han sido acompañados por que Putin le ha entregado la capacidad de representar a Rusia como un hub energético y de alimentos. Todo esto, bueno, va consolidando una posición mucho más multipolar y sinceramente parecería que, bueno, la apuesta occidental contra Erdogan no ha dado los resultados que se esperaba, lo cual yo creo que de buena medida esto favorece más a un proceso multipolar donde se vaya perdiendo esta hegemonía que si hubiese caído Erdogan, bueno, probablemente lo que hubiésemos visto sería un recrudecimiento de las posiciones de la OTAN en función, bueno, del poder que tiene el ejército turco. ¿Pensás que ese recrudecimiento con este panorama cambia o cesa, Marcelo? No, imagino que vamos a seguir viendo presiones de muchos tipos. Es muy probable que empecemos a escuchar sobre, bueno, la falta de legitimidad de las elecciones, el hecho de que Erdogan sea un autócrata, que Erdogan sea alguien autoritario. Bueno, un poco lo que hemos visto. Se ha hablado muchísimo sobre la corrupción y se ha presentado precisamente al líder opositor como algo así, como una especie de carmelita descalza de valores europeos. Bueno, sabemos que este juego se repite en todos lados en función de quién es el candidato y qué es lo que a mí me sirve. Cuando uno empieza a ver cómo la prensa corporativa se mueve en bloque y cómo los países occidentales empiezan a tomar determinadas posiciones, ya el juego queda bastante evidente. Bueno, no creo que, bueno, que esto haya sido suficiente para cambiar el rumbo, y creo que, bueno, se va consolidando una etapa histórica, como te decía, hacia un mundo más multipolar. Hablamos de una etapa histórica y también de unos votos históricos para Erdogan, porque en esta jornada o en estas elecciones, en estos comicios, se ha visto que cada voto importaba, y eso que está pasando de ese lado del mundo también traduce señales que hemos tenido en las últimas elecciones en nuestros pueblos, Marcelo. Sí, bueno, vos sabés cómo funcionan estos sistemas. En general hay muchísimo dinero y mucha propaganda detrás. No es casualidad el papel de muchas organizaciones que juegan fuerte a desestabilizar un país. El objetivo era desestabilizar Turquía y no es un objetivo nuevo. Recordemos en el 2014 el intento de golpe contra Erdogan llevado a cabo por Fethullah Gülen, un clérigo aliado a la CIA que vivía en los Estados Unidos. Bueno, creo que eso fue el punto bisagra que cambió un poco la historia contemporánea. A partir de ese momento, seguramente, según las versiones de inteligencia,
tanto los servicios de inteligencia rusos como iraníes advirtieron a Erdogan del golpe que estaba en marcha. Y bueno, eso creo que a Erdogan lo contrapuso con la verdadera realidad que ofrecía Occidente. O sea, ya no era más útil, iba a ser reemplazado, como ha sucedido a lo largo y ancho del mundo con otros líderes que dejan de cumplir a los fines que se necesitan. Bueno, a partir de ahí empezamos a ver todo ese proceso que describí muy brevemente de realineamiento de Turquía con intereses más propios, porque tampoco podíamos decir que Turquía se ha transformado en un satélite ruso o chino, sino simplemente Turquía está tratando de hacer lo que más le conviene en función de sus necesidades y está participando activamente en un rediseño del mapa de Medio Oriente, con el acercamiento con Irán, con Arabia Saudí. Hay toda una serie de movidas subterráneas y no tan subterráneas, pues ya se están haciendo visibles, que están cambiando la configuración de Medio Oriente. ¿Quiénes dividieron el voto en Turquía, Marcelo? Creo que es un poco la propaganda occidental es la que apunta a vender de alguna manera ciertos espejitos de colores, nuevamente los cantos de sirena de, bueno, vamos a entrar en la Unión Europea y esto va a significar prosperidad para Turquía y demás. Los resultados turcos en los últimos meses han sido bastante buenos y Rusia ha generado un entramado de relaciones económicas, políticas, diplomáticas e inclusive en algunos aspectos militares que hace que tampoco hay mucho margen de maniobra para Turquía si querría cambiar esta política. Creo que claramente cuando vemos al embajador de Estados Unidos sacarse fotos con el candidato opositor en Turquía, empezamos a ver quién está de cada lado. Mientras Lavrov se hacía presente con Erdogan, el embajador de Estados Unidos marcaba, bueno, cuáles son las preferencias de los Estados Unidos. Por eso vemos que en realidad lo que acá presenciamos fue una disputa geopolítica donde, bueno, creo que la mayoría de la gente solo intenta vivir de la mejor manera posible su vida, conseguir estabilizar su situación económica. De alguna manera Turquía ha conseguido con la ayuda de Rusia muchos avances en ese aspecto y creo que eso se reflejó en unos resultados donde luego de 20 años las diferencias con las últimas elecciones son del 2,5%, menos sacó Erdogan de lo que era, pero considerando el desgaste y la situación geopolítica parecería un buen resultado para Erdogan. Se entiende. Ahora, cuando vamos a chequear qué es lo que tiene Erdogan para ofrecer hoy por hoy al pueblo turco en unas elecciones que han demostrado que hay adhesiones, pero que también hay odios latentes. Cuando vemos qué es lo que lleva sobre la mesa Erdogan como propuesta de trabajo, ¿qué apuntarías, qué reseñarías, Marcelo? Bueno, él lo que está intentando ahora es desarrollar la economía de Turquía. Eso es una de las ambiciones más importantes que está llevando. Desarrollar sobre todo el aspecto industrial y tecnológico. Turquía quiere aprovechar la energía barata que te puede proveer Rusia, puede también aprovechar la potencia exportadora de alimentos que tiene Rusia y todo eso redituar en precisamente un despegue de su economía que ha venido maltrecha en las últimas décadas. Erdogan ha sido un personaje un poco díscolo, podríamos decir, si bien ha sido en algunos momentos pro-occidental, en otros momentos se distanció, pero sobre todo lo que tampoco fue muy proclive a aplicar programas de ajuste como los que estamos conociendo habitualmente en el tercer mundo, porque sinceramente no tenemos los mismos beneficios que tienen los de otras partes del mundo. Bueno, ese proceso Erdogan lo ha resistido bastante, ha tratado de ser una economía bastante más ecléctica, no tan ortodoxa, y eso le ha
Truth matters. Lies have consequences. Over 2 years ago, a torrent of lies swept Dominion and election officials across America into an alternative universe of conspiracy theories, causing grievous harm to Dominion and the country. Today's settlement of $787,500,000 represents vindication and accountability. Fox and Dominion have reached an historic settlement. Fox has admitted to telling lies about Dominion that caused enormous damage to my company, our employees, and the customers that we serve. Nothing can ever make up for that. Throughout this process, we have sought accountability and believe the evidence brought to light through this case underscores the consequences of spreading lies. en la que Israel expulsó a más de 800.000 palestinos de sus hogares y asesinó a 13.000 y destruyó a más de 500 aldeas y localidades. El 70% de los palestinos despojados de sus tierras se convirtieron en refugiados en otros países y el resto desplazados internos. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos las medidas extremistas del gobierno israelí contra los palestinos en medio del llamado de justicia y libertad que exige Palestina. Por eso preguntamos en Twitter, a la vez que informamos. Más de 100 edificios han quedado destruidos en la Franja de Gaza en 6 días de agresión militar por parte de fuerzas de Israel. ¿Quién silencia al pueblo palestino? Israel, 14,3%, Estados Unidos 9,5%, todos 76,2%, nadie 0%. Hay 21 participaciones y así se han repartido las voluntades, las opiniones. Pueden seguir participando, de hecho fomentamos, les pedimos que lo hagan, porque cuanto mayor información tengamos, mejor va a ser la posibilidad o el momento para tomar una decisión y conocer lo que pasa allí. Wafa, el portal de noticias, se está informando. Los palestinos celebran el 75º aniversario de la Nakba en Ramallah. Miles de palestinos conmemoraron este lunes el 75º aniversario de la Nakba, cuando casi 700.000 palestinos indígenas fueron limpiados étnicamente de sus hogares en la Palestina histórica por la invasión de las milicias de Israel. En Ramallah, en el centro de Cisjordania ocupada, cientos de ciudadanos se reunieron frente al mausoleo del presidente Yasser Arafat y ondearon banderas de Palestina, pancartas negras y llaves de retorno para afirmar el derecho de retorno de los refugiados palestinos y sus descendientes a casa. Los participantes marcharon hacia Manara Square en el centro de Ramallah, donde se llevó a cabo una manifestación central para conmemorar este evento. Allí tienen la primera información. Al Mayadin, que es un medio que también transmite desde el mundo árabe, indica más de 30 fallecidos dejó la agresión de Israel a Gaza. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó la muerte de 33 ciudadanos, el 30% de los cuales eran mujeres y niños, y 190 heridos.
5 días de agresión de Israel en la Franja de Gaza con estos resultados. Por otro lado, quedaron completamente destruidos 20 edificios, 56 viviendas, 940 quedaron dañadas, 49 totalmente inhabitables. Datos gubernamentales dicen la estimación de las pérdidas asciende a 5 millones de dólares. En el sector agropecuario hay más de 3 millones de dólares en pérdidas porque se ha impedido la exportación de 1.000 toneladas de productos. Ahí tienen claro el daño y lo que está pasando. 5 días de agresión que se suman a los históricos días de dolor y de cruenta lucha que tiene el pueblo palestino. Prensa Latina dice: presos palestinos denuncian políticas represivas de Israel. Los presos hicieron este lunes una huelga para denunciar estas políticas de parte de las autoridades en las cárceles. La Sociedad de Prisioneros Políticos Palestinos dijo que esta huelga es un primer paso en la lucha contra el régimen carcelario de Israel y piden apoyo para las demandas de sus compañeros. Hasta abril de este año, 4.900 palestinos sufrieron atrocidades de Israel en las prisiones, 160 niños y 31 mujeres. El gobierno de Israel mantiene en cárceles a más de 700 presos enfermos y 4 miembros del Parlamento del Consejo Legislativo. Hay 23 arrestados antes de los acuerdos de Oslo ocurridos en el 93. Ahí tienen los números que duelen. Vámonos a Damasco porque nos espera Hisham Wanous para actualizarnos. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días, Marcela. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, la Nakba es un término árabe que significa catástrofe y se refiere a la fecha de usurpación de Palestina el 15 de mayo de 1948 por parte del ente de ocupación israelí y el éxodo masivo de los palestinos. Es una fecha conmemorativa, la más importante en el calendario palestino. También esta fecha se conmemora con protestas, marchas y mitines, tanto en los territorios palestinos ocupados como en las diferentes partes del mundo. En este marco hay que destacar que además del acto central que tuvo lugar el día de hoy en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, donde cientos de palestinos realizaron la marcha desde el mausoleo de Yasser Arafat, el presidente palestino asesinado, también hubo un mitin central en Ramallah y en las demás provincias palestinas salieron numerosas marchas para conmemorar esta fecha y para hacer recordar al mundo del sufrimiento de los palestinos desde hace 75 años hasta el momento. Además de esto, salió una marcha en Nueva York de la comunidad palestina y de los también solidarios con el pueblo palestino en esta ciudad. Pero por primera vez también este año se celebra un acto central en la sede de Naciones Unidas para conmemorar esta fecha, después de que los palestinos habían logrado el año pasado un triunfo diplomático en noviembre de 2022 de hacer o aprobar un proyecto de resolución que califica este día como día de catástrofe y no como lo promovía el ente de ocupación israelí, de que era un día del inicio de su estado y de un día de independencia de la llamada Israel. Los palestinos lograron que Naciones Unidas reconozca que es un día de catástrofe para el pueblo palestino y este año logran otro triunfo diplomático con la conmemoración de esta fecha en la sede de Naciones Unidas, en la cual participa Abu Mazen Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, donde va a pronunciar un discurso junto a las demás delegaciones participantes. Pero además de esto, también ocurrieron marchas en Marruecos y asimismo en Siria se celebró un mitin y también en Irán otro mitin y otro carnaval central en la ciudad de Teherán para conmemorar esta fecha dolorosa para el pueblo palestino y para ratificar el derecho del pueblo palestino de continuar la lucha hasta retornar a su tierra usurpada. Lo más importante en esta fecha es arrojar luz sobre la situación de los refugiados palestinos
palestinos que en el 15 de mayo de 1948 la entidad de ocupación israelí expulsó a 957.000 ciudadanos de sus tierras y lugares en Palestina histórica en el año 1948, de 1.300 pueblos y comunidades, y se apoderó de 774 pueblos y cometió 51 masacres con saldo superior a los 15.000 muertos durante la Nakba. Desde la Nakba hasta la fecha, la autoridad de la ocupación israelí y sus tropas asesinaron a más de 100.000 palestinos y dejaron a más de 10.000 heridos palestinos. Hay que destacar que de estos se contabiliza también los 33 palestinos que perdieron la vida en la última agresión israelí contra la Franja de Gaza. Pero en esta fecha hay que destacar que la resistencia palestina está más fuerte y más unida y ha logrado realmente frenar la agresión israelí y imponer nuevas reglas de disuasión mediante el empleo de los misiles que paralizaron la vida en los territorios palestinos ocupados por parte de Israel, tanto en Tel Aviv como en las colonias israelíes. Es razón por la cual todas estas celebraciones dentro y fuera de Palestina, esta conmemoración de esta fecha realmente va acompañada con el derecho palestino y la insistencia en este derecho palestino de retorno de los refugiados, el establecimiento de un Estado palestino en la línea del 4 de junio de 1967 con su capital Jerusalén y la expulsión de las tropas invasoras del ente de ocupación israelí. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Marcelo. Muchas gracias. Vamos con Rafael Araya Masri, periodista, analista internacional. Nos está esperando para abrir el análisis. También es el presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe y es miembro del Consejo Nacional Palestino. Profe, ¿cómo te va? Buen día. Marcela, es un gusto saludarte como siempre. El gusto es nuestro, gracias por atendernos. Siempre con el dolor y la herida latente, pero siempre con la resistencia y la esperanza. Estamos atravesando días difíciles y cada vez que desde Latinoamérica se muestra la información de Palestina no siempre aparece exenta del contenido editorial de las redes de comunicación hegemónicas, Rafael. Y este es un gran punto para tratar, cómo se informan los hechos sobre Palestina. Bueno, primero que nada, gracias a Dios existe Telesur. Primero que nada. Pero lo que tú dices, Marcela, es un punto álgido en el tratamiento de la información sobre Palestina, que es una información sesgada, es una información parcial, es una información donde los calificativos, la adjetivación de la actitud palestina de resistir siempre está ligada al concepto de terrorismo, está ligada al no reconocimiento del otro. Digamos, cuando un ministro de Estado de Israel dice que incluso hay que asesinar a los niños palestinos, tal como dijo la exdiputada que decía que a las víboras había que matarlas en el vientre de las madres, refiriéndose a las madres palestinas. Es decir, nos enfrentamos también a una lógica que tiene un correlato con las políticas del Estado de Israel. Es decir, acá ha habido medios en la Argentina que en lugar de publicar información sobre los bombardeos a Gaza, publicaba directamente los comunicados del Comando Militar Israelí. Entonces, nos enfrentamos a ese tipo de cosas, donde nuestras posibilidades de contrarrestarlas son escasas porque se nos niega el acceso a los grandes medios, se nos niega el acceso, se nos retrasea el acceso a los grandes medios de comunicación, pero también tenemos esta nueva realidad que nos han impuesto las redes sociales, Internet, y esta posibilidad de divulgar con la inmediatez que esto significa además y salir de ese dominio de las grandes agencias internacionales cuya visión siempre está favoreciendo la del ocupante, ¿no? Privilegiando todo lo que hace Israel. Podemos verlo claramente cuando muere un israelí en un enfrentamiento, entonces nos ponen las fotos. Ahí tienen la cruda verdad y la realidad del pueblo palestino. El audio de Rafael se está desconectando. Continuamos oyéndote, Rafael. Sí, digo, para ejemplificar, un israelí muerto es un israelí asesinado. Y un palestino es un palestino que resultó muerto en un enfrentamiento. El fallecido israelí tiene nombre, apellido, familia e historia.
El palestino es una cifra más en la estadística israelí de un terrorista que quiso atentar contra la, comillas, vibrante democracia, cierre de comillas, del Estado de Israel, única por lo demás en todo el Oriente Medio, ¿no? Rafael, aquí hay algo para decir también. Lo hacen sin querer, lo hacen por ignorancia, lo hacen porque hay un plan premeditado en esos medios de comunicación para informar de esa manera, porque de esa forma desinforman. ¿Cómo se arma y quién dirige todo este armado de las noticias sobre Palestina? Es que esto tiene que ver también con una... En la medida que la mediática de los Estados Unidos, el más grande aliado de Israel, impone un discurso hegemónico sobre lo que allí sucede, es decir, los países que están sometidos a esta manipulación mediática se limitan a repetir lo que viene de las grandes agencias norteamericanas y algunas agencias europeas. Es decir, no tienen la independencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene todavía la capacidad de extorsionar a los países, a los grandes medios, digamos, para que la información sea presentada de una manera y no de otra. Pero en esto también están involucrados los servicios de inteligencia, es decir, corresponde a un proyecto geoestratégico de los Estados Unidos, del propio Estado de Israel, de pintar una imagen, ¿no?, donde cualquiera que atente ejecuta en contra del pueblo palestino, entre ellos la República de Argentina y Colombia, digamos, que han suscrito este concepto de antisemitismo que se contrapone al de los 100 intelectuales israelíes que firmaron la Declaración de Jerusalén denunciando esta práctica que pretende judicializar la legítima crítica al Estado de Israel. Entonces, son avances que van logrando en el plano internacional y que van inhibiendo o pretenden inhibir la capacidad de crítica y de análisis crítico a lo que Israel ejecuta todos los días en Palestina, que es ni más ni menos que la prosecución de ese proceso, de esa Nakba que comenzó en 1948, pero que hoy sigue adelante por otras vías también, Marcela. Hablemos de esas otras vías también y hablemos de la importancia de respetar el derecho de volver a casa del pueblo palestino que está afuera, que está exiliado. Rafael. Mira, Marcela, lo que la ley internacional ha dicho sobre esto es absolutamente claro. La resolución 194 de la Organización de Naciones Unidas del mes de noviembre del año 1948 condicionó la pertenencia plena del recién nacido Estado de Israel a la aceptación de esta resolución que exigía que Israel permitiera el derecho de retorno de todos los refugiados que quisieran hacerlos o a ser indemnizados por la pérdida de sus casas, sus campos, sus tierras de labranza y sus bienes. Entonces Israel se comprometió a esto. Y como siempre hizo Israel, después de aceptar la resolución 181, que fue la única que respetó referida a Palestina, por supuesto incumplió con esa resolución que obligaba a que los palestinos expulsados, más de 3/4 partes de la población, pudieran retornar a sus hogares y a sus tierras. Y ese es un derecho que permanece en el tiempo, porque la condición de refugiados no la pierden ni quienes fueron expulsados en ese momento, ni sus descendientes. Y recordemos otra cosa, Marcela, el derecho a retorno es un derecho individual, es decir, el Estado de Israel tendrá que negociar con cada refugiado si quiere regresar a su tierra, si quiere ser indemnizado, si quiere incorporarse como ciudadano pleno a los países en los que están viviendo en este momento en campamentos, ya sea en el Líbano, en Siria, en Jordania, ¿no? Y resolver sobre su futuro. Es decir, nadie puede negociar en conjunto para decir el problema de los refugiados lo vamos a resolver de esta manera, porque cada refugiado con nombre y apellido tiene el derecho a definir su propio futuro. Iba a preguntarte, ¿qué es lo que quiere el pueblo palestino? ¿Qué es lo que necesita el pueblo palestino? El pueblo palestino necesita, primero que nada, la solidaridad del mundo, que hoy la tiene
hoy se expresa en distintos ámbitos. El pueblo palestino necesita ejercer su derecho a la libre autodeterminación consagrada en el derecho internacional y que es inherente a cada pueblo sobre la tierra, Marcela. Es decir, cuando a nosotros nos pintan, por ejemplo, comillas, la invasión ilegal de Rusia del territorio ucraniano, estamos hablando de un problema que se generó hace un año. Cuando hablamos de Palestina, cuyos derechos fueron conculcados hace 75 años, nadie ha sido capaz de levantar la voz para reclamar o para intentar imponer algún tipo de acción coercitiva que obligue al Estado de Israel, ya sea a negociar o a sentarse en una mesa de diálogo buscando un nuevo espacio. Rafael, lo que estás diciendo es vital para entender, y sobre todo hay un año especial, que es 1967. Naciones Unidas todavía no ha logrado darle una mano al pueblo palestino, y nos preguntamos entonces, ya para terminar, ¿qué es lo que nos queda? Mira, Marcela, hay una cuestión que es irrebatible. Si la comunidad internacional creó el problema, la comunidad internacional tiene la obligación de resolverlo. Es decir, porque acá hubo un proyecto del sionismo original que no fue a Palestina a convivir con el pueblo palestino, fue a vivir allí en lugar del pueblo palestino. Entonces, cuando un proyecto va directamente a desposeer al pueblo de una tierra y eso es convalidado por una votación de la ONU que les permite fundar su Estado y fundarle a los palestinos una oficina para los refugiados, que es la UNRWA, entonces esa comunidad internacional que fue capaz de hacer eso tiene necesariamente que cumplir su rol de hacer cumplir con la otra mitad de la resolución 181, que es darle a Palestina un Estado soberano y un lugar entre las naciones, al igual que cualquier otro país sobre la tierra. Y eso es lo que la comunidad internacional moralmente y éticamente está obligada a cumplir, Marcela. Un gran saludo y muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Marcela, ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Más de 100 edificios han quedado destrozados en la Franja de Gaza en 6 días de agresión militar por parte de las fuerzas de Israel. Fíjense, ¿quién silencia al pueblo palestino? Preguntamos. ¿Israel? ¿Estados Unidos? ¿Todos? ¿Nadie? Hay 36 participaciones y la mayor respuesta, la que recibe mayor votación por parte de ustedes es: todos silencian al pueblo de Israel, 83,3%. Tenemos un lunes bastante cargadito y especial, ¿eh? No solo en Turquía pasan cosas, también en Argentina veo que no hay subterráneos, no hay línea de metro, no está funcionando, va a estar trabajando de forma escalonada, algunas líneas sí y otras no, y no solo piden hablar nuevamente del tema de los salarios, sino también otros asuntos que tienen que ver con la seguridad laboral. Pausita rápida, aquí los espero. Vamos a ver, Argentina, hablábamos antes de ir a la pausa, vuelvo a ese país para referirme a las elecciones en La Pampa, Salta y Tierra del Fuego. Se eligieron autoridades regionales, comicios en los cuales el Frente de Todos puso en juego su hegemonía a nivel nacional. Nos esperan en Argentina nuestro corresponsal Santiago Corey, listo para ampliarnos. Cuando quieras, buen día, Santi. Muy buen día y gracias por la recepción en la jornada del día después de haberse desarrollado las 3 elecciones para elegir gobernadores y las distintas provincias. Hubo reelecciones, han ganado los oficialismos tanto en La Pampa, Salta como Tierra del Fuego. Fue una jornada que se ha desarrollado con total normalidad y tranquilidad democrática y los datos obtenidos hablan de buenos comicios si los miramos con el prisma
del gobierno nacional, ya que ganaron peronistas o aliados al peronismo. Fue el propio presidente Alberto Fernández quien se encargó de saludar y felicitar a los ganadores con mensajes a través de su cuenta de Twitter. Se espera que el máximo mandatario viaje hoy a La Pampa para encabezar allí un acto con el gobernador reelecto Sergio Silioto, que ganó con más del 47% de los votos. El peronismo así logró retener una provincia que gobierna desde el año 1983, mientras que Juntos por el Cambio con Martín Verón Garay fue la segunda fuerza a 5 puntos de distancia. En Salta, Gustavo Sáenz arrasó por más de 30 puntos de diferencia contra su opositor de Juntos por el Cambio, Miguel Nani. El actual funcionario aliado del ministro de Economía, Sergio Massa, pidió dejar de lado las diferencias políticas a nivel nacional. En tanto, en Tierra del Fuego ganó Gustavo Melela. Fue por una diferencia abismal, obtuvo casi el 53% de los votos. Segundo quedó Héctor Estefani con solo el 11%, mientras que el candidato de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, hizo una pésima elección sin haber llegado siquiera al 6% de los votos. En esa provincia lo que se destacó mucho fue el voto en blanco, ya que sumó un 20%. Vale recordar que en San Juan se realizaron elecciones para intendencias, diputados provinciales, concejalías, donde ganó el peronismo con casi el 75% de los votos en general. En ese territorio, la elección a gobernador y en Tucumán se habían suspendido en la semana por la intromisión de la Corte Suprema de Justicia. Desde Buenos Aires, Santiago Corey, Telesur. Muchas gracias. Dejamos Buenos Aires. Les quiero mostrar esta información que contiene el periódico. Colombia y Kenia firman varios acuerdos para potenciar relaciones bilaterales. Operaciones económicas, educación, cultura, turismo, la enseñanza del español. Aquí han firmado acuerdos que van a potenciar estas áreas. Por favor, vuelvan sobre la imagen de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, que está de gira oficial en este país. De allí es que surgen estos acuerdos. Firmaron un memorando ambos países de entendimiento para establecer una comisión conjunta de cooperación técnica, científica, cooperación sur-sur en materia cultural. También rubricaron un memorándum de entendimiento sobre equidad de género y empoderamiento de las mujeres. Sin duda, temas trascendentales para ambos pueblos. Allí entonces la información, seguimos de cerca los hechos. Ahora sí, nos preparamos ya para despedir esta agenda abierta. Gracias a todos por la atención, por el cariño, por esperarnos cada día, poner la tele y confiar en Telesur. Hasta luego.